Temas repetidos, en realidad, sobre temas que ya hemos charlado y hemos tenido la posibilidad de hacerlo aquí en los estudios. He tenido la posibilidad de hacerlo y en este caso me encuentro con una retrospectiva similar, ¿no? Nos encontramos justamente con un viaje en el tiempo que nos lleva al 2011, después del 2011, después justamente de la erupción del volcán, de las cosas que se vienen tratando o que se han creado en ese momento como para poder encaminar un poco mejor la villa, y hasta el momento no hemos encontrado ningún sendero que nos lleve a ese final. José, hablamos sobre el tema del cableado subterráneo, ¿no? Hablamos también del tiempo que vos estuviste, recordamos, en la UBAC, ¿sí? Como presidente del Consejo Deliberante, que es de ahí donde nace. Sí, bueno, ya ahora es un tema que ya se vio bastante porque sufrimos la problemática ahora con la última tormenta. Pero en aquel momento, después del volcán, que tuvimos tantos cortes de luz y hasta tuvimos una desgracia con Fermín, Claro. Surgió la necesidad de hacer una ordenanza que ordenara básicamente de que los cables se enterraran. No era nada extraño. Algo que se venía hablando hace mucho tiempo, la ordenanza estaba, no se cumplía, tenía alguna falla, tenía algunos grises. Bueno, sí, es una ordenanza muy simple, que incluso pasó por el COMPLADE, como pasaban antes las ordenanzas, se trataban entre toda la comunidad, se aprobó la ordenanza que era básica, enterrar los cables nuevos y empezar a soterrar los cables existentes. ¿Cuál era la problemática de ponerla en práctica, los fondos? Bueno, justamente esa ordenanza la sacamos porque en aquel momento se aprobó en la legislatura provincial un presupuesto de 10 millones de dólares destinados a la emergencia para soterrar los cables. O sea que estaba la ordenanza, estaba la plata. Y como vos decís, pasaron 8 años y está todo igual. Que fue una carta que yo mandé justo antes de que pasara todo esto, ¿no? Recordando esto. Y Antes de la nevada. Y vos mirá lo que son las cosas. Salió esa carta de lectores y no tuvo ninguna repercusión. Porque no había pasado nada. A nosotros nos cuesta prevenir. 15 días después la carta esa circuló por todos lados, porque ya habíamos visto claro. En la práctica lo que no se había hecho. Entonces me parece que estaría bueno que dentro de 10 años no volvamos a hablar de lo mismo, sino que dentro de 10 años nos sentemos a mirar cómo se hicieron las obras que hasta ahora no se han hecho. ¿Qué nos pasa en Villa Langostura, José, con respecto a este tema, al tema de la previsibilidad, al tema de poder estar atentos, ¿no?, a este tipo de situaciones y al ver que tenemos las herramientas en las manos y no hacer las cosas? Ese es el tema. No creo que sea solamente de Villa Langostura, somos cíclicos en la Argentina. Subimos, bajamos, Bueno, hablábamos de eso en cuanto a lo que tiene que ver a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional lo hemos visto. Cuando estamos abajo, como estamos ahora con una crisis, vemos todo negro. Cuando empezamos a salir de la crisis nos parece que ya la arreglamos. Y ya nos ponemos a gastar plata, a viajar afuera, y no arreglamos la crisis, pero ya creemos que todo pasó. Entonces nos olvidamos y nos acordamos cuando vuelve. Es así. Entonces, en el volcán, que fue una desgracia muy grande, teníamos todas las herramientas para empezar de nuevo. Como yo decía en la nota, cuando vos salís, tenés una catástrofe, una tragedia, como una guerra, la historia nos enseña que todos los pueblos salen mejor. Claro. Aprenden de la desgracia y empiezan de nuevo. Bueno, nosotros no aprendimos y seguimos estando en el mismo lugar. Sería bueno que empecemos a tomar en cuenta lo que nos pasó para empezar a llevar a la práctica, que no son cosas difíciles. Lo que necesita Villa, en eso sí estamos mejor que a nivel nacional, con pocas cosas solucionamos muchas cosas. Ahora, es cierto eso, es cierto. Y la verdad que, bueno, con el tiempo uno va aprendiendo y viendo que, bueno, situaciones se pueden mejorar y no se hace nada. Bueno, uno antes, por ahí era joven, no le prestaba atención. Ya después del 2011 uno ya toma las cosas con mucho más seriedad porque, bueno, fue un caso bastante serio. Y de ahí en más, se ha visto que se tendría que haber hecho un parate directamente ahí. De última no se iba a enterrar los cables, que por lo menos de ahí en adelante no se haga más. Empezar a enterrar los nuevos. Sí. Y empezar a tratar con las empresas prestadoras planes de trabajo, que es lo que decía la ordenanza. La ordenanza no los obligaba de la noche a la mañana a enterrar los cables. Claro, porque uno piensa cuando lee o piensa en ese proyecto de ordenanza o la ordenanza en sí,
Y decís, ah, bueno, no, pero tienen que hacer todo el cableado subterráneo. No, es un parate, de ahí en adelante todo lo que venga tendría que haber sido subterráneo, y de ahí en más, una vez que ya está armado todo lo que se está proyectando, comenzar de ahí para atrás. Y yo creo que ya hubiera estado terminado. Seguramente, porque estaban los fondos y estaba la decisión y estaban las leyes. Bueno, no pasó. Aprendamos de los errores, alguna vez hay que aprender. Me parece que es el momento. Va a tardarse muchos años en lograrse esto. Pero está viniendo el cableado de la red, vamos a estar conectados, ya no vamos a tener corte de luz por generación. No tengamos más desgracias porque se caiga un árbol. Es por seguridad, es por estética, es para que no se nos corte en plena temporada. Esta temporada se perdió básicamente porque no teníamos luz. Se perdió un año de trabajo y de expectativas por una nevada de 2 días. No puede ocurrir eso en este lugar. Y a veces, bueno, crece la suspicacia, ¿no? Decís, ¿por qué tanto tiempo? Si estaba la plata, si estaba todo dado para hacerlo, ¿por qué no lograr justamente encaminar esto? Y vos decís, tiene que haber otros intereses, o sea, porque si la plata estaba, o sea, dos cosas, la plata y el tiempo y las herramientas estaban para hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nos dejamos estar, yo nunca tejo conspiraciones de ese tipo. Pero es que puede ser o no. Yo si creo tiene la plata y que la gana de laburar, tendría que ser la todo plata bien. no es que la plata estaba. Vos viste que cuando se hace una partida, se asigna una partida para hacer una obra. Después la tenés que ejecutar. Si vos ejecutás Sí. la obra, aplica la partida. Si no ejecutas la obra, el dinero que está asignado a esa obra va a otra. No es que va a los bolsillos de alguien. ¿Sí? Esto dejó de estar en órbita cuando ustedes dejan el gobierno. Sí, porque la ordenanza se derogó al año siguiente. Se dejó de aplicar, incluso no existe más, ya esa ordenanza no está en vigencia. Aunque parezca que está en vigencia, no está en vigencia. Hoy, con una excepción del Consejo Deliberante o con una promulgación del Poder Ejecutivo, vos podés seguir haciendo cableado aéreo. Lo estamos viendo ahora. Por suerte, gracias a esta nota y gracias a la desgracia, parecería que en el macrolote 1, 2, 3 y 4, que hemos visto esas torres horribles que están abasteciendo o van a abastecer de luz a estos barrios sociales, por todo este movimiento parece que se va a hacer subterráneo. Pero hasta los días de hoy se está viendo que están haciendo cableados aéreos. O sea, uno viene ¿Sí? hablando sobre el tema, ya se tendría que haber intervenido el tema de parte del gobierno municipal, se tendría que haber hecho ya desde el Consejo Deliberante, haber puesto las cartas sobre la mesa, los puntos sobre las IES, para que esto justamente se detenga de una vez por todas, para que no sigamos lamentando situaciones como las que tuvimos hace un mes, que por un día o 2 días de nieve tuvimos casi 15 o 20 días sin luz, Sí. donde se pierde una temporada, donde la economía se cae, donde toda la situación cae y se desploma en Villa Langostura, y cuesta muchísimo levantarlo por la dejadez, por la torpedez, por la, iba a decir inoperancia, pero yo creo que se puede. Yo no creo que haya gente inoperante. Yo creo que hay gente profesional para hacerlo No, y seguro. con ganas. Es Para decir, mí que hay algunas trabas, ese es el tema. como siempre, decisiones políticas. Ah. Con poco, con mucho, si hay decisión Pero si política, ya, se logra. ya estuvieron las decisiones políticas armadas como para poder proyectarse, por lo menos en su gobierno. ¿Qué pasó? Ese es el tema. Bueno, no le voy a echar la culpa a los gobiernos que vinieron, no, tampoco, también nosotros cometimos muchos errores, no importa. Sí, pero hablamos de esto en este caso, ¿no? Te vuelvo a repetir, cuando viene la bonanza te olvidas de los problemas, eso es lo que nos pasa. Yo creo que nos olvidamos, alguien se acuerda o alguien está previendo la próxima erupción del volcán, va a pasar, en algún momento va a pasar, puede ser dentro de 40 años, como creemos todos, puede ser dentro de 10 minutos. Y Claro. no hemos previsto nada para la próxima. Entonces nos va a volver a pasar lo mismo, ya nos olvidamos. Y mirá que fue duro, fueron... Eso es muy cierto, ¿eh? El tema de cuando uno dice, se viene una tormenta, carguen el teléfono, compren velas, tengan agua. Y nos agarra siempre sin faroles, sin luz, sin pilas, sin velas, porque nos olvidamos. Que es cierto. Entonces, hay que Bueno, estar pero machacando. ahí es donde la parte que tiene que funcionar tendría que estar. Exactamente. Bueno, está bueno porque estamos en campaña, hay un montón de ofertas, hay un montón de ofertas electorales. Sí. Entonces este es el momento para que los políticos tomen estos temas y lo pongan en su plataforma. Y después el votante le exija, acá es fácil, vos vas al Consejo Deliberante, te atienden, vas a la Intendencia, te atienden, es fácil en Villa Langostura llegar al gobernante.
para reclamarle lo que nos prometió por lo que nos votamos. No es tan difícil. Está en los canales abiertos. Acá es muy fácil. Yo porque me metí en la política. Yo me acuerdo cuando llegué acá, al día siguiente lo fui a ver al intendente y me recibió. Cuando yo llegué acá le entregué en mano mi currículum de ingeniero. Me di cuenta que en Villa Langostura se podía, cuando uno tiene vocación de servicio y de participación, se podía. Tanto hicimos que armamos un partido, de la nada. Y encima ganamos, cosa que no esperaba nadie. Se puede participar, no hay que dejarse estar. Acá no es que uno va como en Buenos Aires o en las grandes ciudades que votás y nunca más vas a poder llegar ni te va a recibir nadie. Acá, hoy nos están escuchando todos. O sea, es fácil llegar. Entonces, me parece que es responsabilidad de todos, no solo del que gobierna. El que gobierna lo tiene que hacer y si se va torciendo, se va olvidando, le tocamos timbre y ya está. José, no estás postulando para ningún cargo. No. No, para que quede claro también desde el otro lado que esto no tiene nada que ver con un tinte político, lo que quieras, sino simplemente de lo que tuvo en su momento la implicancia de José Dino como presidente del Consejo Deliberante, y no está incorporando ninguna colectora, ni lista, ni absolutamente nada. Es porque justamente son temas trascendentes, se sigue haciendo cableado aéreo, seguimos hablando sobre este tema, tuvimos una pérdida de temporada realmente que nos dejó patas para arriba, y vemos la necesidad de reflotar los temas, porque son temas que, bueno, justamente estamos ahora a un mes de las votaciones, ¿sí? Donde implica que tenemos que tener, y somos los creamos las ideas, en este caso para poder llevarlas adelante, para mostrárselas a quienes pueden ser nuestros próximos gobernantes, ¿no? Seguro, pidámosle que nos digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer, claro. Porque acá nunca se discute el cómo. Entonces todas las plataformas son idealistas, muy lindas, pero hablan de cosas generales. Entonces, cuando hablemos del bioceánico, ¿cuál es nuestra postura del bioceánico? Cuando hablemos del tema mapuche, que es un tema importantísimo, que nos afecta a todos, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué queremos hacer y cómo? ¿Cuál es la postura? No patear los temas importantes para adelante. El cableado aéreo, vamos a hacer calle, vamos a hacer pavimento, vamos a hacer vereda, son cosas simples. Vamos a hacer otra planta de tratamiento en Puerto Manzano. El proyecto está hace 20 años. Hay que ir a buscar los fondos y hacerlo. Entonces, tienen que decirnos quiénes se postulan, qué es lo que quieren hacer y cómo. Entonces uno después lo puede exigir. Vos me dijiste que ibas a hacer esto de esta forma, que ibas a hacer 100 metros de cordón cuneta, bueno, hacelo. Y por favor hagan antes el cordón cuneta y después el asfalto, no al revés. No es tan difícil. Hablaste del bioceánico, bueno, estuvo el embajador de Chile el otro día en San Carlos de Bariloche, justamente, mostrando una postura que es la primera vez que se muestra, y a mí me pareció, bueno, interesante y bueno también para Villa Langostura, porque bueno, estaba también como diciendo que estaba a favor de que sea un corredor turístico. El embajador argentino en Chile. Claro. Sí. La verdad que es una noticia que si es real, a veces cuando hay algo bueno cuesta, parece que... Claro. Ojalá que no fuera una fake news, sí. Que sea verdad. Sobre todo un embajador que nunca, por lo menos que sepamos oficialmente, estuvo en Villa Langostura. Sin embargo, de alguna manera se enteró de nuestra postura y la defendió, por lo menos en la nota que vimos nosotros, sí. Que salió hoy o ayer en el diario, donde está diciendo lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que no queremos que sea un corredor de camiones de carga, por lo menos de cargas peligrosas y de grandes camiones. Nosotros tenemos que seguir teniendo nuestros camiones internos para el abastecimiento. Y sobre todo con el potencial camión que va a venir es el Chile-Chile, no es el bioceánico, que es el gran fantasma que se viene agitando hace mucho tiempo. El real, el que está y el que se incrementa todos los días es el Chile-Chile. Entonces a ese tenemos que ver cómo mejoramos o aplacamos el efecto. Me parece bárbaro que el embajador argentino haya defendido la postura de Villa Langostura. Bueno, esto es la ha defendido el embajador y no hubo ningún funcionario ni de provincia ni del municipio que la haya llegado a defender. Cosa que me extraña porque hasta el año pasado, desde hace 10 años, que todos los años tenemos presencia en el comité de integración. Y este año no sabemos por qué. No hubo nadie. No hubo nadie. Nadie oficial. Ah, mira. No hubo nadie representante del municipio ni de la provincia. Y fue en Bariloche, que es donde tenemos nuestro adversario importante, porque Bariloche quiere todo lo contrario de lo que queremos nosotros. Claro.
Entonces, sí le sirve. no podemos dejar el partido sin jugar, tenemos que estar ahí. Bueno, está bueno que el embajador haya tomado la posta, si es que realmente fue así, y creo que las autoridades de provincia y de municipio tienen que convocar al embajador a nuestra localidad para seguir, qué mejor que el embajador en Chile, porque esto es algo que se trata a nivel Cancillería. Claro. No es municipio con municipio, es a nivel Cancillería. Entonces, aprovechar que hoy tenemos un canciller que está de nuestro lado, cosa que antes no pasaba. Bueno, y hay muchas herramientas también que se pueden utilizar, ¿no?, con respecto a este tema, y bueno, más allá de que uno tiene que tener la injerencia, dado que somos Villa Langostura y estamos en el medio del paso, tenemos que ser partícipes, ¿no? Tenemos que ser los principales protagonistas, por lo menos, de Por eso, hemos tenido voz y voto, hemos incorporado en las actas nuestra postura, está ahí, pero en la última no podemos no estar. Así que bueno, hay que rever eso y preparar la próxima, y mientras tanto seguir insistiendo a Vialidad que ensanche de nuestro camino de aquí a Bariloche, que es muy importante, no solo por los camiones, por este caso. Bueno, la ruta en sí. La ruta es muy peligrosa, con una mano no alcanza, ellos han propuesto la tercera mano, bueno, no hay que cejar en ese intento, porque cuando no pasa nada, los proyectos que están se aplacan. Vos mirá lo que pasó con el camino de Traful. Cuando se planteó como alternativa, se reflotó un viejo proyecto y ahora lo están licitando. O sea, tenemos que llegar a una desgracia para que los funcionarios se acuerden de que hay obras que hacer. Yo creo que lo más importante de los funcionarios es la gestión. Qué raro que esas carpetas no las tengan como prioridades, ¿no? O por lo menos como decís, che, bueno, esto está para hacer... Y porque a lo mejor, como Villa Langostura, dijimos, ¿para qué queremos que pavimenten Traful? Nadie se le ocurrió que es una vía de escape. Tuvo que pasar todo lo que pasó, porque se juntaron todas, la verdad, pasó del todo, y ahí se acordaron que estaba Traful para pavimentar. Bueno, está la intención de hacerlo, no nos olvidemos. Que no quede la intención, ¿no? Aparte, está bueno que hagamos pactos con Traful, estamos acá nomás, somos pueblos hermanos. ¿Cuántas cosas más quedaron pendientes de aquel entonces, José? Yo diría que todas, yo no tendría que volver a pensar en cosas de aquel momento. Pero vos fijate, mira, las cloacas las aprobamos en el 2009. 2009. La circunvalación la aprobamos en 2009. Se están haciendo ahora. Mira cuánto tiempo pasó. Pero bueno, gracias a Dios, esas se están haciendo. ¿Y por qué se están haciendo? Porque cuando vino el gobierno nacional nuevo, que teníamos la suerte de que un presidente venía muy seguido acá, no la aprovechamos, esa ventaja, cuando le fueron a ofrecer qué es lo que queríamos, le dieron las carpetas que estaban, y eran esas dos. La planta y la circunvalación. Eran los dos únicos proyectos que estaban para hacerse. Y se incorporaron los de las viviendas. Son los tres proyectos que gracias a Nación y provincia que apoyó y el municipio que empujó, son las obras que se están haciendo ahora. Si vos no llevás, no gestionás, no es que te van a hacer. ¿Que presentó? Sí. Una cosa es empujar y otra cosa es presentar. Sí, no le saco mérito a ninguna de las tres partes, porque las tres partes son importantes. Si una de las tres no hubiera funcionado, las obras no estarían haciendo eso. Si te ofrecen el abanico y te dan la posibilidad de decirme qué es lo que necesitan... Por eso, pero no se presentó más que eso. Eso es lo que... Si se hubiera presentado el soterramiento de cable, se hubiera empezado. Si se hubiera presentado la planta de Manzano, se estaría haciendo. Si se hubieran presentado un plan de vereda, tendríamos vereda. La gestión es ir, presentar un proyecto y después remarla por atrás, hasta seguirlo día a día hasta que salga. ¿Qué proyectos se hicieron dentro del OBAC en ese momento, José, aparte de esto que me acabas de decir, que se acaba de... No, mira, el más importante que hicimos, que se llevó a la práctica, fue la planta de tratamiento de la basura. Que mucha gente nos echa la culpa de que municipalizamos la basura. Para nosotros era un objetivo municipalizar la basura, porque nos ahorramos mucha plata, y era un requisito del BID para poder hacer la planta. Si la planta no se podía haber hecho si la basura no estaba municipalizada. Entonces, uno de los motivos por el cual se municipalizó era para poder hacer la planta, para dejar de quemar. Eso se dejó de quemar. Fue un proyecto que nos llevó 4 años gestionarlo y se hizo al 5.º año con la gestión que vino después. Claro. Ese proyecto se materializó. Y está bueno que las cosas pasen. Pero, por ejemplo, desde aquel momento que estamos nosotros tenemos a lo largo de toda la ruta, que es nuestra única vía de comunicación, tenemos un pueblo largo y finito con un solo camino,
Tenemos muchos puntos que son muy peligrosos, que son los accesos a los barrios, el acceso a Cerro Bayo, todos los accesos son peligrosos. Desde el 2008 que están los proyectos hechos, hay 3 por lo menos ejecutivos para los ingresos y todavía no hizo ninguno. Ninguno. Yo ahora cada vez que puedo hablar con gente de Vialidad les transmito lo mismo. Empecemos a hacer el acceso al balneario Correntoso, todos los accesos a los barrios son peligrosos. Están todos en curva. Están todos en curvas. Humelén, Las Balsas, entonces tenemos que esperar que haya un choque y se mate a alguien para reflotarlo. Bueno, ese es un proyecto que están hechos casi todos los estudios. Hay que empezar a gestionarlo para hacerlos. Y bueno, hay mucho. Pero ya te digo, esos son grandes proyectos. Pero la diaria son las veredas y los caminos, las calles, los pozos. Después tenemos que hacer obras de agua. Tenemos que terminar de reemplazar las viejas cañerías y de empezar a llevar agua a los barrios nuevos. Son obras simples, que en cualquier pueblo que vos vas, de cualquier provincia, de la nuestra y de cualquiera, pueblitos chiquitos, más chiquitos que los nuestros, tienen cloaca, tienen vereda, tienen pavimento, tienen cordón cuneta, tienen agua, luz, gas, y nosotros no tenemos nada. No puede ser que hagamos 10 cuadras de pavimento cada 10 años. Es así. Ahora, con respecto a tu postura frente a todas las necesidades y aparte todo lo que hemos vivido en estos minutos de charla, ¿no pensaste volver a la política? ¿Te invitaron? No, sí, me invitan, me desinvitan, me consultan. ¿Te desconsultan? Yo creo que mi participación política era temporaria, se dio porque en aquel momento un grupo de amigos, de vecinos, que participábamos en las juntas vecinales, veíamos que había algo que faltaba, y nos dijeron, me acuerdo la famosa frase, arma un partido, como se la dijeron a otras personas, y armamos un partido y tuvimos la desgracia de ganar, no estábamos preparados para gobernar, la verdad, no, por eso no fue un buen gobierno, fue un grupo de gente con buenas intenciones, pero no teníamos... ¿Qué quedó en eso, no? En buenas intenciones. Llegamos sin estructura, sin poder, nos querían voltear por todos lados, y no teníamos armado lo que yo te digo ahora, un plan de trabajo. Vos tenés que llegar al gobierno sabiendo lo que tenés que hacer. No podés llegar, empezar a ver y a deliberar, porque se te pasa el tiempo. Y cuando perdiste los 2 primeros años, ya después no podés hacer nada. Entonces hicimos mucho, porque la verdad que trabajamos a destajo, pero no hicimos la transformación que queríamos hacer. Nosotros queríamos transformar, que el partido vecinal no se muriera, que siguiera, pese a los errores circunstanciales nuestros, sí, siguiera. Entonces lo que más me arrepiento es que se haya frustrado que se instale un partido vecinal, que hoy sería alternativa muy importante. Claro, recordamos que la UBAC estaba conformada por integrantes de varios partidos. De todos los partidos, tenemos de todos los partidos, ahí no se hacía política. La idea era plantear un tema y solucionarlo, desde la lógica vecinal. ¿Qué estaba como de Defensa Civil David Trescent? David estuvo ahí, nosotros teníamos mucha gente que era... Sí. La mayoría de acá, del MPN, teníamos claro, de todos los partidos. De todos los partidos. La idea era que éramos de juntas vecinales, de colegio ingeniero. Era una buena idea, la gente la apoyó muchísimo. No estuvimos a la altura, defraudamos, por eso pasamos al olvido. Pero se hicieron muchas cosas, se dejaron bases para muchas cosas. Y creo yo que el Consejo Deliberante que me tocó presidir, gracias a esa cantidad de partidos que había, porque no teníamos mayoría, estábamos en minoría, pero los 7 concejales que nos peleábamos para las tribunas, pero cuando estábamos en el Consejo y estábamos mañana y tarde, trabajamos muchísimo, nos poníamos de acuerdo en los temas importantes. Sacamos muchas ordenanzas, yo creo que fue el último consejo que sacó ordenanzas de fondo. Yo ahora no veo ordenanzas de fondo. Es más, cuando fue lo del volcán, armamos un búnker en el Consejo Deliberante. Sí. Algo que la historia lo ha olvidado, porque en los libros no figura. Pero armamos todas las reuniones de trabajo, todos los apoyos materiales. Claro, porque ahí tenían que sacar las cosas rapidísimo, ¿no? Lo hicimos ahí. Claro, las ordenanzas. Y trabajamos, me acuerdo que hasta fuimos a un supermercado grande de acá, conseguimos un camión de leña y lo bajamos en el Consejo Deliberante. Si ustedes se acuerdan, en el salón de sesiones estaba lleno de leña, que la bajamos los 7 concejales. Y hasta Jean-Pierre, me acuerdo que nos ayudó. Lo bajamos, lo pusimos ahí y la repartíamos
de acuerdo a lo que Cáritas nos decía, y le llevábamos leña a lugares que no llegaba al municipio. Tuvimos una participación muy importante. Ahora con esta tragedia, yo no sé qué hizo el Consejo Deliberante. Y sacamos leyes, sacamos ordenanzas, y prohibimos el tránsito de camiones. Después sacamos ordenanzas como para que la gente que estuvo en Malvinas no nos pagaran nada. Esa fue una ordenanza de fondo. Empezamos con la ordenanza de que no se puede fumar. Hoy no se puede fumar por culpa nuestra. Hoy no se pueden dar bolsas en los supermercados por culpa nuestra. O sea, venía un tema y lo tratamos de fondo. Nosotros no dábamos excepciones. Más allá de que en la politiquería nos decían que dábamos excepciones, no dimos una sola. Cada vez que había algún problema, sí, se planteaba y se trataba en el CONPLADE, cosa que desapareció, cosa que era muy engorrosa, porque había que discutir cada tema con 40 personas que pensaban distinto. Pero en esa discusión se enriquecía la ordenanza y después salía. Entonces, me parece que sí, desde el Consejo Deliberante la UBAC hizo un muy buen gobierno. Y del Ejecutivo se hizo lo que se podía, por lo que te decía. No había un plan de gobierno, no teníamos apoyo, no teníamos dinero, no teníamos... ¿Qué reflotarías de ese tiempo, José? No, la ilusión de poder hacer cosas simples para tu pueblo. ¿Por qué armamos el partido? Yo quería dejarle a mis hijos, y eso es real, ¿viste? Uno siempre dice, le quiero dejar a mis hijos un país mejor. No, le quería dejar una universidad, le quería dejar pavimento, le quería dejar agua, una vida saludable, cosas que no hemos logrado ninguna. No hemos logrado ninguna como comunidad, y no es muy difícil. No es muy difícil. El presupuesto de Villa Langostura es muy chiquitito al lado de cualquier otra ciudad. Hay que gestionar solamente. Tener en claro las ideas, los objetivos, armar consenso, porque hay que armarlo. Sí. Y ahora el Consejo Deliberante próximo va a ser un paisano de cada pueblo. Eso es bueno. Eso es lo que te iba a preguntar, bueno. ¿Cómo lo ves ahora? Pero es bueno, va a haber uno de cada línea. El tema es que no hay que llegar ahí para pelearse y ganar la próxima elección. Hay que llegar con los temas de la gente y... ¿Qué hacemos con los cables? ¿Lo enterramos o no lo enterramos? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Hacemos obras de agua o no hacemos más obras de agua? Hay gente que dice que como no hay agua no hay que construir más. No, acá hay que seguir construyendo. El progreso es progreso. Hay que planificar. No tenemos código de planificación. Los últimos parches que le han hecho, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Que construir sirve, pero si no hay un código de planificación armado, o sea, es muy difícil. No hay. Nosotros como Colegio de Ingenieros, sí, que es una institución seria, estuvimos trabajando 3 años con el Consejo Deliberante y planteamos una propuesta integradora con todos los problemas que hay. Está ahí durmiendo el sueño de lo justo, porque se politiza y queda ahí. Es una propuesta técnica. Por supuesto, si cualquiera de los nuevos candidatos lo quiere saber, yo se la voy a llevar. Esa u otra, pero no podemos no hacer nada. Hay gente que dice no hagas nada, no. Es peor no hacer. Y cuando vos tenés grises en las ordenanzas, cualquiera hace cualquier cosa. Claro, aprovecha su grisa. Entonces me parece que no es tan difícil. Hay que saber qué es lo que uno quiere, para qué llega al gobierno, porque llega al poder para ejercerlo, ¿para qué? Bueno, eso es lo que hay que transmitirle al votante. ¿Para qué llego y qué es lo que voy a hacer? ¿De qué forma? Entonces es mucho más fácil votar. Si los conocemos a todos. Todos los candidatos son todos conocidos, los conocemos a todos, nos podemos sentar, están todos invitados, por ejemplo, ya me llamaron todos para juntarnos con la Junta Vecinal, para transmitir, pero hay que ir con propuestas concretas. Claro, ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con los perros? Son siempre, como vos decías al principio, son siempre los mismos temas, no hay ningún tema nuevo. Y no se ha solucionado prácticamente ninguno. Por eso te decía, ¿no? Es una larga lista de temas que siempre son exactamente los mismos y quedamos en el círculo infinito porque no tenemos ninguna solución, ni siquiera un anuncio de decir, bueno, a corto plazo tenemos esta solución como para hacerlo ya. Seguro. Está lo de ahora, lo de los 10 cuadras de asfalto, vino el gobernador, anunció más asfalto. Bueno, por suerte no hubo ninguna objeción en cuanto a la presentación, una sola persona se abstuvo. Está bueno que se haga y que se haga bien. Claro. Que no es tan difícil hacer. Y al tener recupero, porque las obras son por recupero, sí, con esa obra que se recupera se hacen otras 10 y después otras 10, más allá de que tenés que seguir gestionando fondos por otro lado. Claro. Bueno, eso fue lo que vino a acompañar el gobernador. Ahora, ya que estamos ahí cerca de lo que van a ser las votaciones,
¿Cómo lo ves? ¿Cómo está planteado la situación en este momento? Que por los candidatos... Por suerte, acá sí que fallarían las encuestas, porque la verdad que puede ganar cualquiera, porque todos tienen algo para brindar, todos tienen un perfil, son todos candidatos con peso, me parece que no es que hay dos, me parece que todos los candidatos tienen algo para ofrecer, tiene su impronta, tiene su respaldo, algunos tienen trayectoria, algunos ya han estado, algunos están en la función pública. Me parece que va a ser interesante, pero estaría bueno de eso, que sea interesante para trabajar. Con que sepamos también qué es lo que cada uno quiere hacer. No solamente la personalidad de cada uno, que casi todos las podemos llegar a conocer, que son todos buena gente, toda gente con buenas intenciones, pero me parecería que para definir, para que se defina quién puede ganar, si te vienen acá y te dicen yo voy a hacer esto, esto y esto, va a ser más fácil votar. Yo creo que siempre estamos ante una posibilidad de mejorar, de que sea la bisagra que estábamos buscando. Hasta ahora todos los gobiernos han hecho lo mismo, todo igual, o sea, casi nada. Han continuado la ola, porque una vez que vos te sentás en el sillón y tenés la diaria, los problemas diarios, no te dejan salir de eso. Entonces, vos tenés que llegar con el paquete de medidas y hacerlo de entrada. Y si no, la diaria te arrastra y te pasás 4 años haciendo la problemática que no soluciona nada, y no vas a los temas de fondo. Y muy difícil hacer proyectos que duren más de 4 años. No nos gusta el mediano plazo. Siempre queremos cortar la banderita nosotros. Hay cosas que no. Hay cosas que lo del cableado, si lo firma este gobierno que viene, lo va a inaugurar el otro o el otro. Pero hay que hacerlo. Claro. Así pasaría. Alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar. Pero parece que de eso tenemos que hablar, de ese egoísmo político, de decir, bueno... Bueno, pero por eso te digo, pero como va a haber un consejo deliberante donde van a estar todos... Muy plural. Muchos, esos son los... o sea, el consejo deliberante... ¿Puedes decir que bueno eso? Yo creo que sí, yo lo viví y me encantó. Y podés ir a todas las reportajes de aquella época, yo nunca me quejé, yo nunca tenía la mayoría. Nosotros teníamos que concertar con los otros concejales, si no nos sacábamos una ordenanza. Pero las ordenanzas eran buenas, y las discutíamos, y le agregábamos, y le sacábamos, y nos llevaba meses a veces. Pero eran ordenanzas de fondo, y consensuadas. Entonces, al tener ahora 6 o 7 partidos, si todos se ponen de acuerdo en algo, tienen fuerza sobre el Ejecutivo. Cuando vos antes tenías la mayoría automática, que es la que teníamos hace 10 años para atrás, no hacía falta. El intendente decía una cosa, el Consejo Deliberante lo aprobaba, entonces no había forma de nada. No lo podías ni corregir, ni auditar, ¿no? Entonces dependías de que la decisión fuera correcta. Si estabas en desacuerdo, no había nada que hacer. Ahora es mucho más fácil. Hablando de auditar justamente, ¿qué te parece la gestión del auditor, en este caso, de los que han pasado? Del que ha pasado y el que está. Mirá, lo sigo por los diarios. ¿Te hubiera servido antes eso? Por supuesto. Y bueno, si eso lo pusimos en la carta orgánica que se hizo en nuestro Sí, gobierno. Claro. Sí, ahí faltan un montón de cosas más. La carta orgánica se sancionó en el 2009. Por eso yo te preguntaba qué refutarías de esa... Y primer punto, que nosotros ya lo vivimos porque nosotros la aplicamos en el 2009, o sea, cuando nos faltaban 2 años, y vimos que había muchos errores. Era una norma nueva, y el mayor error, el artículo que más error tenía, era que decía, el que dice que no se puede modificar por 8 años. Entonces nosotros descubrimos un montón de errores y no los pudimos modificar. Pero el año pasado se cumplieron los 8 años y no se modificó nada. Entonces me parece, si yo fuera y si tuviera propuestas, propondría hacer una modificación de la Carta Orgánica con la experiencia vivida para modificarla y mejorarla. No te voy a contar ahora, hay un montón de puntos, pero es evidente que tiene cosas para mejorar y para incorporar. Y no se ha aplicado mucho, es más. Por ejemplo, hay un punto que decía que tenemos que promover el parque industrial. ¿A dónde está? Lo borramos de un plumazo. No existe el parque industrial. Y era uno de los puntos fundamentales que obligaba a la Intendencia a la Carta Orgánica. Entonces hay un montón de cosas que no se han aplicado. Pero la tenemos, es una herramienta que hay que aplicarla. Así que hay que mejorarla y aplicarla. Las normas están para cumplirse. Y si no nos gustan las normas, se cambian. Pero mientras están hay que cumplirlas. Claro.
una base elemental, ¿no? Me queda muy poco tiempo. José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguiríamos charlando, hay mucho. Cada vez que nos sentamos podemos estar horas, pero esta es la realidad, ¿no? Bueno, primero, el tema del bioceánico, el cableado y todo lo que tiene que ver con una actualidad pasada que sigue siendo una actualidad, ¿no? Y bueno, y seguimos viviendo acá, seguimos, pasan los años, nuestros hijos crecen y se van. Y a mí me parece que tenemos que hacer algo para que los hijos no se vayan. Y si se van a estudiar algo que acá no hay, que cuando vuelvan lo puedan hacer. Entonces claro, tenemos que empezar a abrir un poco la mente. Decimos que somos un pueblo turístico y nieva 2 días y dejamos de ser turístico. Tenemos que diversificar un poco más. Está todo escrito, ya está todo hablado. No hay mucho que inventar. Hay que empezar a diversificar y a buscar cómo mejorar la economía interna de este pueblo, que tiene un mes que es enero, febrero, de bonanza, si el clima acompaña, y después nos estamos mirando las caras y diciendo cómo llegamos y a vivir con eso todo el año. Todo el año, esperando la nevada. Este año que vino la nevada, vino de más. Entonces, son temas simples de resolver que tenemos que consensuarlos para ejecutarlos. Porque está todo hablado ya, ¿no? Mira, bueno, nos conocemos hace 20 años. Cuando yo llegué, ya me creo un angosturense en aquel momento, pero todo lo que yo fui mamando sigue estando en la palestra, no se ha mejorado. Sigue la gente que dice que no vengan más, que cerremos la tranquera, que no tiremos arbolitos, que construyamos mucho, que construyamos poco. Son siempre las mismas discusiones. Y por mi formación el camino siempre es el del medio, el del equilibrio. Ni un extremo ni el otro. Y cuando vos estás, que es lo que me pasó en política, cuando vos estás en el medio te critican de los 2 extremos. Ah, no, por supuesto. Entonces, es difícil mantener el medio igual. Por eso con política, con 4 años de funcionario me alcanzó y me sobró para aprender lo malo de la vida, pero sigo teniendo vocación de servicio y me interesan los temas para participar. José, muchas gracias. Está bien. Muchas gracias gracias por todo.